Buenos días, mi nombre es Olimpia Díaz Utrera. Desde la Dirección General de Cultura de Paz y Derechos Humanos, nos sentimos con gusto de recibirles nuevamente en nuestro miércoles de conversatorio, con el título de hoy, Promoción de la Salud Mental como Derecho Humano, realizado en el marco del 10 de octubre, Día Mundial de la Salud Mental. Reciban un cordial saludo por parte del director general del maestro Sergio Ulises Montes Guzmán. Y agradecemos su asistencia a través del Facebook y les pedimos nos indiquen de dónde nos visualizan y así también en el transcurso del evento nos envíen sus preguntas a través de Messenger. A manera de introducción, el tema es importante mencionar que desde 1948 la preocupación por la situación de salud en todo el mundo derivó en la fundación de la Organización Mundial de la Salud, la OMS, cuyos ejes rectores son la promoción de la salud y mantener el mundo seguro para que todas las personas puedan alcanzar el más alto nivel de salud y bienestar. Desde entonces, países como México han desarrollado políticas para fortalecer la atención de salud y construir sistemas resilientes. El artículo 4 de nuestra Carta Magna establece con claridad el derecho a la salud que tenemos las y los mexicanos. A este se suman los compromisos internacionales adquiridos por nuestro país, que obligan a las autoridades gubernamentales en los distintos órdenes y niveles a garantizar las condiciones para el disfrute de este derecho, que no se limita al aspecto físico, sino que se traduce en la obtención de un bienestar general. A este marco jurídico impone al Estado mexicano obligaciones para garantizar que el derecho a la salud sea ejercido sin discriminación alguna y para adoptar todas las medidas pertinentes para su plena realización. De acuerdo a la norma 035-2018 aquí en México a nivel laboral, se refiere a los factores de riesgo psicosociales que pueden presentar una afectación en la salud mental de sus trabajadores. Y tiene como objetivo prevenir factores que pueden dañar la salud mental de las personas y desencadenar en trastornos como ansiedad, depresión o insomnio, entre otros, así como para promover un entorno organizacional favorable en los centros de trabajo, siendo los factores más importantes de esta norma condiciones del ambiente laboral, las exigencias más allá de las capacidades, el nivel de responsabilidad y carga mental, internet, por eso no sé. condiciones del ambiente laboral, exigencias más allá de las capacidades, nivel de responsabilidad y carga mental, la falta de autonomía sobre el trabajo, tiempo, ritmo y organización del trabajo y la mala definición del rol y contenidos de tarea. Como dato estadístico, 1 de cada 5 personas en un ámbito laboral puede experimentar un trastorno de salud mental, teniendo un impacto directo en los lugares de trabajo a través del aumento del ausentismo, la reducción de la productividad y el aumento de los costos de atención de salud. En México, la Comisión Nacional de Derechos Humanos hace un llamado a las autoridades de los 3 niveles de gobierno para que se otorguen servicios de salud de acuerdo a lo establecido en la ley para todas las personas en territorio mexicano, sin importar su contexto sociocultural, origen étnico, situación económica, edad, orientación sexual, ni identidad de género, destacando que ante las diferencias, el acceso a servicios de salud oportunos deben de ser garantizados por el Estado mexicano. Es por ello la relevancia del tema de hoy. Desde la Secretaría de Gobierno del Estado de Veracruz, México, y al interior de la Dirección General de Cultura de Paz y Derechos Humanos, buscamos coadyuvar en este fundamental y trascendental tema, como es la salud mental en todas las personas, tanto de familiares, compañeros de trabajo, conocidos y en general de toda la sociedad, que forma parte de este gobierno actual, abordando el tema de este conversatorio, que es promoción de la salud mental como derecho humano. Y en este día nos acompañan importantes personalidades que serán partícipes de abordar este tema y que dan realce a este conversatorio y de quienes les comparto su síntesis curricular. Primero que nada, tenemos a la licenciada Victoria Álvarez. Ella es licenciada en psicología, ejerce su práctica clínica como psicoanalista desde hace más de 17 años, tiene amplia experiencia en el ámbito institucional y en equipos interdisciplinarios.
Es docente y supervisora de la institución Fernando Ulloa, en donde también dicta talleres clínicos, coordina grupos de estudio y supervisión en forma privada. Y de quien le damos una cordial bienvenida desde Buenos Aires, Argentina, en donde se encuentra el Instituto Fernando Ulloa. Bienvenida, licenciada Victoria. Vamos también a presentar, nos acompaña el doctor Jorge Sánchez Mejorada Fernández. Él es médico cirujano por la UNAM, especialista en psiquiatría, con estudios en salud pública y entrenamiento en psicoterapia de orientación humanista y especialidad en adicciones. Es investigador de la Universidad Veracruzana, adscrito al Instituto de Ciencias de Salud, docente de la Maestría en Prevención Integral del Consumo de Drogas de esta casa de estudios, que se oferta en línea desde 2006. Ocupó el cargo de coordinador de especialidades médicas en el periodo 2016-2019 y actualmente es coordinador del Centro para el Desarrollo Humano e Integral de los Universitarios, CENDIU, entidad a cargo del Programa de Salud Mental de los estudiantes de dicha casa de estudios. Fue presidente de la Federación Mexicana de Comunidades Terapéuticas y vicepresidente de la Federación Latinoamericana de Comunicaciones Terapéuticas. Fundador y director de Fundación Casa Nueva, AIP, institución dedicada al tratamiento y la rehabilitación de adicciones en Jalapa. Actualmente es colaborador como interconsultante psiquiátrico, además de las instituciones ya mencionadas, ha sido colaborador de diversas instancias a nivel nacional e internacional, relacionadas con la prevención y el tratamiento de las adicciones, entre ellas la Comisión Nacional para las Adicciones, la Comisión Interamericana para el Consumo de Drogas de la Organización de Estados Americanos, la Organización de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, el Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones de la Ciudad de México y diversos consejos estatales contra las adicciones. Su producción incluye diversos artículos, capítulos de libro y un libro en el tema del tratamiento de las adicciones. Bienvenido, doctor Jorge Sánchez. Ahora vamos a recibir también al doctor José Nicolás Iván Martínez López. Él es psiquiatra forense, maestro y doctor en ciencias con campo en psiquiatría y actualmente doctorante en Derecho Penal. Es investigador clínico en la Subdirección de Investigaciones Clínicas del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz, en la Ciudad de México. Es profesor en la maestría y doctorado en Salud Mental Pública y Bioética en la UNAM. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Ha logrado entre sus publicaciones 355 referencias y un índice H de 9, publicando 22 artículos y 22 capítulos del libro. Ha sido reconocido como miembro honorario de la Federación Mexicana de Criminología y Criminalística, ACE, del Consejo Mexicano de Neurociencias, AC, y de la Asociación Mexicana de Psicología Jurídica y Derecho Penal. Ha dictado más de 280 conferencias nacionales e internacionales. Además, es el autor y coordinador del libro Salud Mental Forense, publicado por Dylan LeBlanc, México, en 2020. Ha sido el único psiquiatra forense mexicano galardonado con el premio a la trayectoria en psiquiatría forense de la Sociedad Americana de Psiquiatría Hispana en 2022 y recientemente, este año, se le otorgó el premio Ramón de la Fuente Muñiz en el campo de investigación clínica. Bienvenido, doctor Nicolás, y felicidades por su reciente premio. Bien, después de presentarles con quién tenemos el honor de conversar, les comento brevemente la dinámica. Van a ser 3 rondas de preguntas para cada ponente, siendo la participación de 5 minutos aprox. El público realiza preguntas una vez finalizada la participación de las personas invitadas. Va a haber una ronda de despedida también para las personas ponentes por máximo de 2 minutos. Vamos a hacer la entrega de constancias virtuales a cada ponente y una despedida final. Pues bien, vamos a entrar ya a las preguntas y vamos con la primera ronda y vamos a ir de acuerdo al orden en mención de presentación. Muy bien.
Y la pregunta primera es para la licenciada Victoria Álvarez, que ella, les recuerdo, es docente de la institución Fernando Ulloa de Buenos Aires, Argentina. Y aquí hago un paréntesis y aprovecho para agradecer al licenciado Alejandro Fubadosi, quien es el secretario académico de la institución Ulloa, por todas las facilidades para la participación tanto de la institución como de la licenciada Victoria a este conversatorio. Bien. Licenciada, si consideramos en los derechos humanos, que los derechos humanos son garantías para todas las personas, sin distinción, bueno, ¿qué implicaciones sociales y culturales tienen el pensar en la salud mental como derecho humano? Adelante. Bueno, gracias Olimpia. Arranco yo también agradeciendo primero, bueno, a todos ustedes, a este panel. Yo también agradezco a la institución Ulloa, a Alejandro y a Miriam Masover, su fundadora, por elegir que los represente. Y agradecemos entonces en mi nombre y en nombre de la institución a la Dirección General de Cultura de Paz y Derechos Humanos por ofrecernos esta charla. Voy a romper el hielo, un poco nerviosa, pero a ver, tratando de transmitirles un poco, me parece que, bueno, es un tema súper amplio, me gusta escuchar, mis compañeros en este panel, me parece que por ahí vamos a tener perspectivas para hablar ampliamente de este tema. Les voy a dar la mía, o desde el lugar, ¿no? En el que me gusta pensar y trabajar. Lo primero que diría a esta pregunta, Olimpia, ¿no? La de considerar los derechos, las implicancias sociales y culturales de la salud mental como derecho humano. Bien, lo primero que diría es que ya pensar a la salud mental como en la categoría derecho humano es elevarla, ¿no? Al lugar que nos importa y que necesitamos. Por supuesto que es entonces considerar a la salud en su aspecto integral. En este punto quisiera traer a cuento de mi disciplina, ¿no? Que ya Sigmund Freud, a quien consideramos el padre del psicoanálisis, que era médico neurólogo, ¿no? Freud era médico neurólogo y allá por comienzos del siglo pasado se encuentra con que las presentaciones, digamos, de padecimientos físicos que presentaban sus pacientes no le encontraba él una causación orgánica, sino una causación psíquica. Entonces, ya desde el vamos podemos ubicar esto, ¿no? Que cuerpo y mente son indisociables, por lo menos para el psicoanálisis. Freud, en alguna entrevista que le hicieron, comentaba que la salud para él, ¿no? Una persona con salud, era aquella que tenía la capacidad de amar y de trabajar. Y si pensamos en la definición de la Organización Mundial de la Salud, es parecida, ¿no? Digo, un poquito más amplia, la leo rápido, ¿no? La OMS dice que la salud mental es el estado de bienestar en el cual cada individuo desarrolla su potencial, puede afrontar las tensiones de la vida, puede trabajar en forma productiva y fructífera y puede aportar algo a su comunidad. Bien. Con esto me parece como indispensable decir que la salud mental vemos que atraviesa todos bueno, no sé si todos, pero muchos de los demás derechos universales, ¿no? que contemplamos. Podríamos pensar que la salud mental es efecto del buen o del mal cumplimiento de los derechos, de los demás derechos humanos. Por ejemplo, ¿no? Un empleo digno, con una remuneración digna, favorece el estado de bienestar del sujeto, si lo pensamos desde la definición. A la vez creo yo que es causa también, ¿no? De que los diferentes ámbitos de esos derechos se lleven a cabo de una manera disfrutable, creativa, de libertad.
Entonces, para pensar esto, a mí se me ocurrió acercar una pequeña idea, ¿no? Ya les digo, ¿no? Es como empezar como a pensar alguna cuestión, pero entre tantas miradas les ofrezco pensar la siguiente, ¿no? Creo que una sociedad que se encarga de promover la prevención, ¿no? Que se sostenga el abordaje de las problemáticas en salud mental en todas sus áreas, va a ser una sociedad con un mayor compromiso y con una mayor sensibilidad hacia cada persona y hacia el otro, ¿no? A ver, podemos pensar esta sensibilidad, les ofrezco pensar, ¿no? Esta sensibilidad como la capacidad de dejarse afectar, ¿no? Por el ambiente, obviamente, por el lazo a los otros, por las diferencias a los otros, por las crueldades y también por el disfrute, por la belleza, etc. Esta noción de sensibilidad la leí, entre otros lugares, en un libro de Andu Furmantel, no sé si la conocen. Ella fue una filósofa y psicoanalista francesa que murió hace pocos años, lamentablemente. Ella, entre otros libros, tiene uno que se llama Potencia de la Dulzura. Es muy hermoso. Y ella dice que la sensibilidad, describe en un pequeño apartado, que la sensibilidad se origina en nuestro aparato perceptivo singular y que nos enlaza al mundo a la vez que la sensibilidad es agente de libertad. A mí me encanta ¿no? Este juego, ¿no? De poder tomar esta sensibilidad, esta posibilidad de afectarnos por el otro, por lo otro, como la posibilidad de enlazarnos al mundo a la vez que nos da libertad subjetiva, podemos pensar. Esto es claramente un estado apartado de la lógica capitalista, podríamos decir, ¿no? Que justamente abreva por el individualismo, por la ruptura del lazo social, que nos deja re a mano, que surja ahí el componente agresivo que todos los seres humanos tenemos, pero que bueno, hay una cuestión ahí del vivir en comunidad, culturalmente, que lo apacigua, digamos. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que creo que el trabajo que podemos llevar a cabo y que cada sujeto, por un lado por sí mismo, puede llevar a cabo en relación a sus angustias, en relación a sus deseos, abordando las diferentes formas subjetivas de tramitar angustias, deseos, porque ansiedades, ataques de pánico, mismo algunas adicciones, ¿no? Son ya recursos subjetivos para tramitar algo de lo angustiante, de lo traumático. Tal vez un tanto fallidos podemos pensar, pero son ya recursos subjetivos. Entonces creo que poder ofrecer el acceso a la salud mental para poder tramitarlos va a tener como efecto la construcción de esta sensibilidad como recurso subjetivo, es decir, ya la podemos contar como un recurso subjetivo valiosísimo para enfrentar todas las vicisitudes del ir viviendo, me gusta pensarlo a mí, ¿no? El ir viviendo mismo nos lleva a atravesar cambios, crisis vitales, duelos, y tenemos que tener algún recurso para ello. A la vez creo yo que esta sensibilidad o esta capacidad de sensibilidad es también potencia para la creación y para el placer, ¿no? Aspecto de vital importancia, ¿no? Para el desarrollo del sujeto y si pensamos, ahí vuelvo a la pregunta, en relación a las implicancias sociales y culturales. Bien, nada, entonces para concluir creo esto, ¿no? Volvemos a esta noción de causa y efecto que creo que implica a la salud mental como derecho humano y en relación a los demás derechos humanos.
Bueno. Muchas gracias, licenciada Victoria Álvarez. Y sí, efectivamente, hay muchas en torno a implicaciones no sociales y culturales que pues sería pues de mencionar todos, vaya, nos estaríamos aquí bastante tiempo, ¿no? Pero las que ustedes te mencionó son importantes para darnos cuenta de la realidad que estamos viviendo hoy en día. Ujú, sí, muchas gracias. Vamos ahora con el doctor Jorge Sánchez Mejorada. Les recordamos que él es el coordinador del Centro para el Desarrollo Humano Integral de los Universitarios de la Universidad Veracruzana. Y bien, en su trabajo como investigador, doctor, sabemos que existen factores psicológicos y biológicos individuales como las habilidades emocionales, el abuso de sustancias y la genética que pueden hacer que las personas sean más vulnerables a las afecciones de la salud mental. Doctor, coméntenos cómo afecta el alcohol y las sustancias psicotrópicas a temprana edad para el desarrollo de algunas enfermedades a nivel mental y qué tipo de sintomatología se empieza a visualizar. Adelante. ¿Tiene silenciado su audio, doctor? Oh, doctor Jorge, ¿puede activar su audio? No lo escuchamos. Perdón, tenía un problema para activar el audio, pero era un problema, digamos, acá de poder llegar al punto donde se active el audio. Bueno, en primer Perfecto. lugar, quiero agradecer a la Dirección General de Cultura de Paz y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobierno de Veracruz por la invitación a este foro. Un saludo, pues, desde la Universidad Veracruzana, específicamente desde el CENDIU. Y pues yo creo que esta pregunta es fundamental, ¿no? O sea, digamos, la conexión, la relación que hay entre un inicio temprano en el consumo de sustancias psicoactivas y los riesgos para la salud mental. Quisiera contextualizar desde el punto de vista neurológico o psiconeurológico, que el cerebro humano, que es el gran organizador de lo que pensamos, de lo que hacemos, de nuestra conducta, pues de la vida emocional, etcétera, es un órgano que se empieza a desarrollar desde la etapa fetal y que concluye su desarrollo entre los 20 y los 21 años de edad. Concluye porque se acepta que, digamos, a lo largo de la vida continúa, pero esos 20 años son cruciales absolutamente, particularmente en lo que se refiere al desarrollo de los lóbulos prefrontales, del lóbulo prefrontal, que es el encargado, digamos, del juicio, del raciocinio, de la planificación, de la previsión, etcétera, ¿no? Entonces, realmente la población joven va a ser particularmente vulnerable al efecto de las sustancias psicoactivas, del alcohol y de otras sustancias psicoactivas. Y digamos, ¿cómo se expresa esta vulnerabilidad? Yo diría que hay varios riesgos inherentes a esto. Primero, hay estudios que sustentan claramente que entre más tempranamente se inicie el contacto con este tipo de sustancias, y sobre todo hay estudios sobre alcohol, básicamente son chicos que van a tener mucho más riesgo de desarrollar trastornos asociados, trastornos vinculados con el consumo de alcohol o de drogas. Es decir, se desarrollan más tempranamente, vamos a decir, los problemas de abuso y de dependencia, particularmente las adicciones como tal. Ese es un primer riesgo del inicio temprano. Pero también existe el tema de la comorbilidad, es decir, de situaciones de salud mental que se asocian, que a veces pudiéramos decir que son prácticamente secundarias al abuso de estas sustancias, o que, digamos, son independientes, pero que se agravan con el uso de estas sustancias. Y ahí hablaríamos de varios cuadros psiquiátricos, fundamentalmente, digamos, los trastornos depresivos, los trastornos de ansiedad, o incluso trastornos psicóticos
que pueden en algún momento dado dispararse a partir del consumo de diferentes sustancias. Ahí jugaría un papel importante quizás el abuso de la cannabis, el uso de alucinógenos, por ejemplo, sustancias alucinógenos naturales o sintéticas, que incrementaría significativamente, digamos, la presencia de alguna psicosis, sea porque la psicosis es directamente causada por la sustancia, o sea también porque había una vulnerabilidad genética, por ejemplo, para desarrollar una esquizofrenia, pero que con el consumo va, digamos, a evidenciarse, y en términos generales la evolución pues va a ser más problemática, ¿no? Cuando se asocia al consumo de sustancias psicoactivas. Hay otro tema que yo creo que es de enorme sensibilidad en estos tiempos, y es el riesgo suicida, que los jóvenes actualmente son una de las poblaciones vulnerables para este fenómeno, ideación suicida, intentos de suicidio o suicidio consumado en algunos casos, lamentablemente. Y existen estudios que también muestran clarísimamente que el riesgo para este tipo de temas se incrementa de manera exponencial, bueno, con toda la población, pero más específicamente con la población joven. Entonces, si hablamos de políticas, si hablamos de estrategias en materia de prevención del suicidio, que hoy en día son muy importantes, ¿sí? Nuestro continente, el continente americano, ha tenido a lo largo de los últimos años, de las últimas décadas, probablemente un incremento en la problemática del suicidio, ¿sí? Pensamos, no hay estudios todavía tan contundentes, pero que también bueno, no hay estudios tan contundentes hasta donde yo conozco, pero sí hay algunos reportes de que este fenómeno del suicidio, de los intentos de liquidación, se ha incrementado a partir de la pandemia y en la época pospandémica. Entonces, digamos que desde ahí existe una razón también muy poderosa para buscar prevenir o posponer el consumo de alcohol entre los adolescentes. Desafortunadamente, esto no ocurre. La edad adolescente es una edad de experimentación con el alcohol y en ocasiones con otras sustancias psicoactivas, y sabemos que el riesgo por debajo de esta edad, pongamos por abajo de los 20 años, es mayor que cuando alguien, por ejemplo, bebe o usa sustancias, cuando ya tiene el cerebro completamente desarrollado, y van a disminuir, digamos, el riesgo de desarrollar este tipo de problemáticas. Entonces, insisto y cierro con esto, una estrategia de prevención del suicidio tendría que incluir, tendría que abarcar la prevención del consumo de sustancias psicoactivas por la población joven. Con eso cerraría. Sí, doctor, muy bien. Pues muy importante la información que nos menciona, porque a veces, digo, yo lo comento como mamá, ¿no? De hijos, que tengo un hijo, ¿no? Pero sí, esos cambios que pueden haber, uno como papá tiene que estar así como que la alerta viendo qué cambios tienen ellos, ¿no? Para darnos cuenta. Muchas gracias, por su respuesta. Y ahora vamos con el doctor Nicolás Martínez. Les recuerdo que él es investigador clínico en el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz. Doctor, como investigador clínico y experto en criminología, ¿cuál es la importancia de conmemorar el Día Mundial de la Salud Mental que se celebra cada 10 de octubre? Bueno, pues primero muchas gracias por la invitación a la Dirección General de Cultura de Paz y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobierno del Gobierno de Veracruz. La verdad es que estoy muy honrado en estar en este panel con estas grandes personalidades, y los felicito por este tipo de eventos. Me parece que una de las principales causas por las que existe el día 10 de octubre, declarado por parte de la ONU para conmemorar la salud mental y hacer un llamado a su posible defensa, y aparte llamarnos la atención a la atención de propiamente la salud mental, es justo este tipo de eventos, este tipo de conversatorios que se tendrían que realizar a lo largo de todo el mes. Me disculpo si escuchan de repente como golpes. Bueno, aquí de repente parece que hay como algunas reparaciones en algún departamento contiguo. Eh, Agradezco que me pongan como experto en criminología. No lo soy psiquiatra forense, hago investigación en el aspecto de respecto a derecho penal y derechos humanos, y justo me parece que por ahí quisiera yo orientar mi respuesta. Eh, en el sustento del Día Mundial de la Salud Mental, el objetivo claro
es no solamente hacer un llamado a la población general, sino como parte ahora de este entendimiento como derecho humano, pues es también hacer un llamado de atención a los gobiernos para poder proveer de los recursos necesarios para generar una adecuada atención en salud mental de las poblaciones a las cuales están a cargo. Por ejemplo, en el caso de las cifras que como bien estaba Olimpia al inicio de este conversatorio, pues la salud mental está comprometida en una de cada 4 personas en el mundo, ¿no? Y eso significa que el 75% de quienes vivimos en un país en vías de desarrollo, podemos llegar a padecer algún trastorno mental. Entonces, este tipo de circunstancias llega a ser tan necesario para poder hacer al menos una vez al año y a lo largo de todo el mes, ¿no? Es cuando, siempre he dicho, en octubre es cuando tanto profesionales de la salud mental como médicos estamos un poco insoportables, porque también el 23 de octubre es el Día del Médico, entonces todo el mes nos los agarramos para hacer promoción y eventos, etcétera. Pues es culminar a los gobiernos, a la interacción con el sector privado, con el sector público, a incrementar no solamente el gasto en la salud, sino me parece también a combatir el estigma, que ese es uno de los lemas de este año. Combatir el estigma y la discriminación para poder comprender cuáles son estas aristas que pueden llegar a entorpecer el correcto desempeño de una persona a través de este derecho humano, que es la salud mental. La propia OMS ha dicho que no hay salud sin salud mental. Y ese es uno de los principales mensajes también de estos días que se conmemoran cada 10 de octubre, para poder comprender que no se trata de una moda o que es parte de los derechos humanos que últimamente han sido en boga en algunas cuestiones con modificaciones estatutarias o de convenciones. No, no es una moda, es un reclamo que se hace a nivel general para poder respetar propiamente todos los componentes que pueden involucrar una afectación en derechos humanos de un individuo. Y hablo de cuestiones sociales, comunitarias, laborales, empresariales, etcétera, y que pueden verse minados y repercutir en la propia salud mental. El que al día de hoy tengamos, posterior a la pandemia, que pues todavía seguimos con el virus, no porque ya no estemos encerrados o estemos con cubrebocas todo el tiempo, etcétera, sino que sepamos más del virus cada vez, pues incrementó las cifras de trastornos mentales y eso considero ha sido también un gran llamado de atención por parte de organizaciones internacionales como la ONU y la OMS, a que tengamos que tomar acción, tengamos que modificar incluso la manera en la que hacemos el tratamiento, el acercarnos a la salud mental. Y propiamente este día, pues a nivel internacional, se dedica unas cuantas horas para poder abrir estos espacios, generar acciones, generar modificaciones, un trabajo en conjunto a vía política, porque si me voy muy hacia lo que dicta prácticamente la ONU, pues de las 17 metas del desarrollo sostenible, 15 están comprometidas con la salud mental. Hay determinantes sociales para una mala salud mental en 15 de sus objetivos. Y uno de ellos es equidad de género, no pobreza, cero hambre, que prácticamente si no entendemos que tiene una relación importante con la salud mental, es como si dijéramos que no tenemos ningún involucramiento con el cambio climático que al día de hoy estamos experimentando de manera global. Y bueno, pues un ejemplo son los causas que han estado sucediendo al día de hoy con estos huracanes y todas estas modificaciones a nivel climático. Y otro punto es también, y me parece que desgraciadamente este 10 de octubre de este año precisamente, pues ha tenido que hacer hincapié en el caso de salud mental, pues es lo que resulta de los conflictos. Al día de hoy hay 2 países que ya están prácticamente, digo, se han estado con una tensión desde hace algunos años, Palestina e Israel, pues ahorita el conflicto armado es importantísimo. Este tipo de circunstancias pueden llevar a repercusiones en salud mental de los sobrevivientes e incluso llegar a tener que hacer acciones muy importantes a nivel global para atender la salud mental de estas personas. Muchas gracias, doctor Nicolás. La verdad es de que eh, yo creo que usted mencionaba que solamente en este mes, o sea, es mucho lo que se está reconociendo, ¿no? Pero yo creo que en todo el año, yo creo que tenemos que tener esto bien latente, ¿no? Y bueno, le agradezco mucho la información que nos ha dado, muy, muy importante.
Y vamos ahora con la segunda ronda de preguntas con la licenciada Victoria Álvarez. Licenciada, en su experiencia y en su larga trayectoria, coméntenos qué podemos hacer como sociedad para abonar a la salud mental en general de todas las personas. Adelante. Bueno, bueno, acá voy a retomar un poco lo que estaba planteando, algo de lo que estaba planteando Nicolás recién. Pero lo primero que me apareció al pensar en esta pregunta, en estos días, era, yo no sé si son futboleros, futboleras, ustedes, acá en Argentina estamos un poco, seguimos un poco excitados festejando el Mundial de diciembre pasado, ¿no? Que hemos ganado. Pero ¿qué quiero decir con esto? Emiliano Martínez, el arquero, ¿no? El Dibu Martínez, el arquero de nuestra selección, después de la segunda fecha, parece que voy a hablar de fútbol, pero no, ahí voy. Argentina la primera fecha con Arabia Saudita la pierde, la segunda fecha con México la gana 2-0, y luego de esa victoria le hacen una nota, como siempre, vieron ahí después del partido, y el Dibu, Emiliano Martínez, dice lo siguiente, ¿no? Imagínense, arquero de la selección hablando en una nota. Dice, sufrí mucho estos días, no pude dormir, hablé mucho con mi psicólogo, porque que me pateen 2 goles en la primera fecha es difícil de tragar. Sé que tengo 45 millones de argentinos atrás mío y les podría haber dado más. Yo no les puedo explicar, salvo que hayan estado ahí un poco atrás, lo que fue, sobre todo en las redes sociales, ¿no? Que es donde está ya esto, lo que fue el hecho de que el arquero de la selección argentina, que finalmente es la selección que gana el Mundial, que yo creo que más que 45 millones de argentinos también tenía, también porque Messi pertenece a la selección, tenía a casi todo el mundo atrás, el hecho de que haya dicho que iba al psicólogo. Se llenó, las redes sociales se llenaron de memes, del Dibu diciendo, ¿no? Decían, el Dibu hizo más por la salud mental que no sé quién, ¿no? Estaba lleno de memes, realmente, por lo menos acá en Argentina, fue, y para las profesionales en salud mental, estábamos como extasiados de que todo el mundo esté hablando de esto. Hago un paréntesis, acá también, Nicolás, el 13, ahora, el viernes, es el día del psicólogo y de la psicóloga acá en Argentina, así que bueno, es un mes en relación a la salud mental. Bueno, realmente, ¿qué quiero decir con esto? ¿No? El hecho de que se hable, se esté diciendo, no se banalice, pero sí se tome como algo más a mano, más común, que un arquero de la selección, pero podemos nombrar, no sé, en este último tiempo, Alejandro Sanz comentando acerca también de ciertos estados depresivos, ¿no? Me parece que se está empezando a hablar un poco más, no un montón, acerca de los padecimientos en salud mental, pero sobre todo de la posibilidad de abordarlos, ¿no? Entonces, ¿qué creo que podemos hacer como sociedad, además de, por supuesto, como profesionales de la salud, pero sobre todo como sociedad, para, digamos, abonar a la salud mental en general? Es esto, es sacar el estigma que todavía siguen teniendo los padecimientos, ¿no? Los diagnósticos a veces medio a mansalva, quitar la vergüenza, ¿no? Que no es lo mismo, hay algo de un estigma y tal vez por ese estigma hay mucha vergüenza también todavía en hablar, ¿no? En hablar de las problemáticas que sean, digo, también es muy, digamos, el campo es muy amplio de cómo puede padecer cada sujeto, ¿no? Alguna cuestión emocional, psíquica. Pero me parece que esto, ¿no? Que no se banalice y que quede como algo más cercano el trabajo con la angustia, a ver, que nos atraviesa realmente en diferentes medidas, ¿no?
pensaba esto, bueno, por ahí que un arquero esté diciendo esto, queda como medio pago. Bueno, ¿no? Después le preguntaban, por supuesto, un montón, cada nota que le hacían le preguntaban acerca de, bueno, me parece que es esto, es si lo tomamos en serio, deja de quedar como algo chistoso, ¿no? Y empezamos a acercarnos más a esto, a la posibilidad de acceder a un tratamiento. Ahora, ¿qué quiero? A la posibilidad de acceder a un tratamiento, y acá abrimos como otro ámbito, ¿no? Es desde la prevención, ¿no? Claramente sí, pero bueno, acá queda mezclado, prevención con lo otro que quiero decir. Está buenísimo que empecemos a hablar, que gente reconocida y querida, si se quiere, en el ámbito público, hable de sus padecimientos para acercarlo más a los ciudadanos. Ahora, esto no es posible, y esto Nicolás también un poco lo tomaba, esto no es posible sin un Estado que los garantice, ¿no? Acá en Argentina está explotado el sistema de salud en general, realmente, y el sistema de salud mental está muy complicado. Esto también que decía Nicolás, la pandemia. Yo creo que la pandemia, que empezamos a ver también efectos subjetivos de la pandemia, estos años, ¿no? Un poquito, cuando pasó un poco lo más riesgoso, ¿no? Las vacunas, el virus y demás, y empezamos a volver, ¿no? Al mundo, yo creo que ahí empezamos a ver efectos en los niñitos, ¿no? En adolescentes. Yo ubico siempre esto, ¿no? Como esos puntos claves, niñitos que empezaban primer grado, de la escuela primaria, adolescentes que, ¿no? Estaban ahí, digo, es ese momento donde la salida al mundo, a la exogamia, está en su punto y quedaron adentro. Entonces, todo esto tiene sus efectos y los empezamos a ver un poco después. Retomo a esto que estaba diciendo, ¿no? Me parece que realmente explotó de demandas por la pandemia, y creo también, como esto que estamos pudiendo hacer nosotros ahora, que es la virtualidad también acercó un montón las posibilidades de tratamiento a quienes por ahí o no tenían tiempo o no sabían, ¿no? bien cómo acceder a... Entonces creo que también eso hizo que, por lo menos, ¿no? en las instituciones o en quienes trabajamos también en forma privada en el consultorio, la demanda crezca. Retomo entonces con esto último, ¿no? Creo que como sociedad poner en el tapete que, bueno, acá los compañeros daban números, está muy bueno, está muy bien, ¿no? No tengo los números a mano, pero sí esto, ¿no? La posibilidad de que podamos acceder a un tratamiento para, ¿no? tramitar lo que a cada uno lo haga padecer, lo haga padecer, pero con un Estado que garantice que esto llegue a todos aquellos que lo necesiten por lo menos. Creo que entonces como sociedad también tenemos que estar ahí hinchando, ¿no? Y no dejarnos estar con pedir por ese derecho. Bueno, diría eso hasta ahora. Hasta acá. Sí, así es, licenciada Victoria. Yo creo que a nivel de gobierno, escuelas, pues estamos abonando, ¿no? En estar creando, pues también cuestiones a nivel culturales para llegar precisamente a impactar a los adolescentes principalmente, ¿no? Entonces ahí vamos todos en conjunto para poder impactarlos. Muchas gracias por su respuesta, licenciada Victoria. Y ahorita vamos con el doctor Jorge Sánchez Mejorada. Bien, de acuerdo a su trabajo actual como coordinador del CENDIU, en el trabajo con adolescentes y jóvenes adultos de la Universidad Veracruzana, doctor, ¿qué puede compartirnos sobre la prevalencia en enfermedades de salud mental en esta población? Muy bien. Empezaré citando que esta instancia de la Universidad Veracruzana, esta entidad, el CENDIU, que existe desde hace más de 10 años,
originalmente se pensó más como una entidad de promoción de la salud y de prevención que como una entidad que atendiera situaciones concretas de problemas psicológicos o problemas psiquiátricos, ¿no? Sin embargo, la realidad es que, digamos, gradualmente se fue viendo la necesidad de atención psicológica, por lo menos a algunos estudiantes, ¿sí? que difícilmente, por cuestiones de recursos, por diferentes factores, no podrían tener en otro lado, ¿no? Entonces, digamos, se inició la atención psicológica, yo diría que de una manera creciente, ¿no? Eh, Llegó la pandemia, quizás al inicio, en el 2020, no teníamos mucha idea o estábamos tan espantados, tan asustados con el tema de la mortalidad asociada al virus, etcétera, que nos concentramos más en esa problemática, los hospitales saturados, etcétera. Yo creo que a partir del 2021 ya empezó a haber algunas menciones sobre los temas de salud mental que estaban prevaleciendo, también, digamos, asociados en ese momento al confinamiento. En el 2022 hubo más evidencia. El director general de la OMS en marzo del 2022 mencionó algo como lo siguiente, decía, los problemas de salud mental que estamos viendo en este momento en la población son apenas la punta del iceberg. Y también se tuvo más claridad como para entender que una de las poblaciones más vulnerables eran los jóvenes al tema de las problemáticas de salud mental. En realidad, bueno, algo que mencionaba la licenciada Victoria, yo estoy de acuerdo, durante el confinamiento, en el caso de los jóvenes, se truncó, se colapsó, digamos, una etapa de sus vidas en donde yo hablaba del desarrollo del cerebro humano, pero hablemos de socialización, de encuentro, de convivencia, etcétera, que es fundamental. Y eso, evidentemente, que afectó particularmente a chicos con diferentes vulnerabilidades, sociales, económicas, familiares, etcétera, ¿no? Porque pensemos en una cosa, por ejemplo, hogares en donde no existía una buena comunicación o donde incluso había problemáticas de disfuncionalidad o incluso de violencia, pues estaban ahí encerrados todos, ¿no? O sea, el escenario era bastante complicado. Bueno, la Universidad Veracruzana desde hace algunos años aplica específicamente cada 5 años una encuesta que se llama Percíbete. Y se exploran tres áreas fundamentalmente, digamos, el trastorno por consumo de sustancias psicoactivas, el uso, el abuso, etcétera, la depresión y la ansiedad. La primera encuesta fue en 2012, la segunda en 2017 y la tercera en 2022, el año pasado, en un periodo que yo digo que es quizás un poquito particular, un poquito engañoso, porque abarcó la parte final del confinamiento. Se empezaron a levantar datos más o menos en marzo o abril del 2022, cuando todavía no había presencia de los estudiantes en las aulas, digamos, la etapa final del confinamiento, pero se prolongó hasta septiembre, o sea, la fase inicial de la reinserción escolar y social, cuando ya los alumnos regresaron a las aulas completamente, etcétera, ¿no? Entonces, es esa parte, ¿no? Parte final del confinamiento, fase inicial de la reinserción social, y lo que me mostró muy claramente el estudio fue un incremento significativo, particularmente de los problemas de ansiedad y de los problemas depresivos. En el caso del trastorno por consumo de sustancias no fue muy claro el resultado. Pareciera que en virtud de que mucho el consumo de los jóvenes es con otros jóvenes, pues no se reunían, no, los antros estaban cerrados, ¿no? Entonces probablemente eso influyó en una estabilización o incluso en una disminución del consumo. Pero la ansiedad y la depresión sí muy claramente salieron elevadas respecto a mediciones previas, y nosotros lo empezamos a ver con mucha claridad justamente cuando los jóvenes regresaron a las aulas y la demanda de atención psicológica empezó a elevarse, ¿no? En algún momento tuvimos la posibilidad de inclusive contratar a un psiquiatra, porque muchos casos de depresión, por ejemplo, o de ansiedad, o de otros tipos, últimamente, por ejemplo, estamos viendo también trastornos psicóticos con alguna frecuencia, pero digamos, el tema de la depresión y el tema de la ansiedad, disparadísima, ¿no? Desafortunadamente durante la pandemia, pero aún después, porque quizás había cierta idea o cierta fantasía en muchos de nosotros
que cuando terminara el confinamiento y terminara la pandemia, iba a ser como una especie de fiesta para todos. Y la realidad es que para algunos no ha sido una fiesta, ha sido un proceso muy complicado y particularmente en términos de salud mental. Por ejemplo, hemos detectado que una población vulnerable son los chicos que migran por estudios que no son de la localidad, en este caso de Jalapa, o de Veracruz, o de alguna otra ciudad en donde la Universidad Veracruzana tiene carreras, Poza Rica, Tuxpan, Coatzacoalcos, Minatitlán, Orizaba, Córdoba, sino son de comunidades distantes, ¿no? Entonces, para chicos con cierta vulnerabilidad, el hecho de cambiar de ciudad, de llegar a un medio desconocido, después de 2 años o 2 años y medio de estar totalmente confinados, pues ha implicado situaciones bastante complicadas. Nos ha preocupado mucho el tema de la ideación suicida, la rumiación suicida. Actualmente, digamos, hay alguna alternativa para tratar de atender esta cuestión. Desafortunadamente, ha habido algunos casos, digamos, más o menos excepcionales, pero sí ha habido de suicidios consumados entre la población estudiantil, ¿sí? Y desde luego, intentos de suicidio también se ha presentado, digamos, yo que recibo mucho estas llamadas o estas preocupaciones por parte de los académicos, pues a lo mejor cada semana hay un caso de un intento de suicidio en algún chico, en alguna chica, y sí pensamos que evidentemente toda esta problemática se incrementó durante la pandemia y también en esta etapa pospandémica, y pues siempre representa un reto para nosotros el decir, bueno, ¿cómo puedo responder a esta problemática? Y hacemos y trabajamos, tratamos de incrementar servicios, pero como yo digo, la necesidad va generalmente un paso adelante de nosotros, porque lo que estamos viendo es algo, digamos, en cierto sentido inédito, en cierto sentido, quizás hace 2 años, 1 año todavía inesperado, y yo creo que es una pregunta que nos hacemos todas las universidades, ¿no? Y que nos preocupa mucho, ¿no? Esto es un fenómeno no exclusivo de la Universidad Veracruzana, sino de todas las universidades. O sea, ¿qué más puedo implementar? ¿Qué más puedo hacer por esta población para atenderla? Porque, bueno, aunque aquí los estudiantes, y yo creo que es el caso de otras universidades, tienen lo que se llama seguro facultativo por parte del IMSS, del Seguro Social, la realidad es que si llegan en una urgencia psiquiátrica, digamos un intento de suicidio, supongamos, los van a atender en urgencias y algo van a hacer al respecto. Pero para estos chicos, digamos, que no están en una condición de urgencia, pues para llegar al psiquiatra o llegar al psicólogo, pues les va a tardar 3 o 4 meses, poco, por la saturación de las instituciones de salud. Entonces, la realidad es que en esa medida es que las universidades en general, y en particular esta, la Veracruzana, hemos buscado implementar medidas de atención hasta donde vamos pudiendo, ¿no? Y en esa disyuntiva estamos frente a estos retos muy importantes de atender estas problemáticas, de prevenir, desde luego, el suicidio y de atender los casos de ansiedad, trastornos de pánico, por ejemplo, muy comunes, y depresiones severas también muy comunes. Entonces, bueno, estas son las comorbilidades, los trastornos, pero que observamos de manera más frecuente actualmente entre la población estudiantil. Sí, doctor, qué importante información. Imagínense en esa población. Ahora, si nos trasladamos a otra población ya adultos mayores, yo creo que también hay otra problemática por ahí también muy importante que también tenemos que tratar más adelante. Muchas gracias. Vamos con la segunda pregunta para el doctor Nicolás Martínez. Doctor, en su experiencia como investigador y docente, ¿cuáles son los principales problemas de la salud mental y cuáles son algunas de las barreras en el acceso a la salud mental como derecho humano? Ok, me parece que ya mis colegas de panel han mencionado justo algunos de los principales trastornos mentales y ya los hemos puesto aquí sobre la mesa. He de recalcar solamente un par de consideraciones. De lo que se trata al estandarizar un tanto las estadísticas y los conceptos para poder hablar un mismo lenguaje, es de justo tener un andamiaje que nos permita a nivel internacional
hablar de si es depresión, que todos lo entendamos, de si es ansiedad, que todos lo entendamos. Y es por eso que me parece que es fundamental considerar que cuando hablamos de problemas, de trastornos en salud mental, no se trata de psicopatologizar la vida cotidiana, como muchas veces somos un tanto acusados aquellos que nos dedicamos a la salud mental. No se trata de medicalizar cada cuestión de tristeza o de ansiedad o de a lo mejor una fantasía que se pueda tener, sino que hay criterios muy específicos, hay guías muy específicas, sobre todo en el caso de la OMS, con la CIE-11, que es la Clasificación Internacional de Enfermedades vigente, que nos permite entender cuáles son esos trastornos mentales que requieren atención en el ser humano. Y si nos vamos a esas definiciones, al día de hoy, de estas personas, de 1 cada 4 que padecen un trastorno mental, el que más llama la atención con el incremento durante la pandemia de COVID, que ahí pues parecía fue una sindemia, ¿no? Al momento de que estábamos dentro de COVID empezaron a incrementarse algunos trastornos mentales como ansiedad, depresión, se generaron condiciones como violencia intrafamiliar, que también incrementó algunos otros trastornos. Y al momento en el que estamos saliendo un poco del el encierro por COVID, pues estas cifras han superado aquellas que se habían propuesto para los objetivos del 2030. Por lo tanto, al día de hoy estamos frente a un gran reto de depresión, de ansiedad a nivel internacional. Y hay que entender que cuando una persona se encuentra con depresión, pues como bien decía el doctor Sánchez Mejorada, pues hay una gran asociación entre este tipo de trastornos con ideación suicida o con un intento suicida. Y ahí es donde está el otro gran problema que tenemos a nivel internacional con el incremento de las cifras de suicidio. Y es que cada uno de estos intentos de suicida que llega a cometer una persona pueden prevenirse, pueden tratarse. Y este tipo de cifras podrían aminorarse si logramos modificar el entendimiento de la salud mental como parte de estos derechos. Yo tengo derecho como persona, al ser reconocido por un Estado, como lo es México, a los 30 derechos humanos universales. Y de esos 30 derechos humanos universales, como persona con discapacidad, yo tengo trastorno por déficit de atención con hiperactividad, soy una persona con discapacidad psicosocial, tengo también el recalque de justo la Convención de los Derechos Humanos de Personas con Discapacidad, y uno de ellos es el artículo 2, el reconocimiento de la capacidad jurídica. Y ese es uno de los principales obstáculos para poder atender la salud mental que tenemos a nivel mundial. El considerar que una persona con un trastorno mental no puede tomar propias decisiones, no puede ejercer su vida, no puede llegar a testar, a ser contratado, a casarse, etcétera, imposibilitar todo este tipo de derechos humanos, pues es lo que conlleva a que una persona cargue propiamente su padecer con estigma, tenga este autoestigma y no busque una atención. Y mejor se aísla o llega a ser aislado por parte de la comunidad. Este entorpecer de la sociedad para no permitir el acceso a la atención en salud mental es por el estigma y la discriminación que somos objeto. El señalar a una persona que tiene un trastorno mental como el raro, el loco, el peligroso, esta idea ilógica que tenemos como sociedad de que padecer un trastorno mental es algo impredecible y que puede poner en riesgo a la sociedad. Y déjenme decirles que eso es parte del estigma que nos carga como sociedad, pero no hay datos que lo demuestren. De hecho, voy con un dato muy preciso para cerrar mi participación en esta pregunta. Del 100% de sucesos tan atroces como son los tiroteos en masa que ocurren sobre todo en nuestro país vecino como Estados Unidos, el 3% exclusivamente está asociado con trastornos mentales graves. Es decir, el 97% de estos delitos los cometen personas en ausencia de un trastorno mental. El asociar peligrosidad con un trastorno mental es parte del estigma, es parte de la discriminación y es lo que entorpece el poder acceder a los servicios de atención en salud mental, porque hay muchas investigaciones que han demostrado que también dentro de la atención en primer nivel y segundo nivel de atención llega a obstaculizarse por parte de este estigma, el impedir que una persona pueda ser atendida correctamente. ¿Por qué? No, ¿cómo voy a atender a un loco aquí en un hospital general o en un hospital pediátrico cercano al domicilio? Bueno, por ley tenemos que hacerlo. Gracias a la reforma que hace poco hubo, ya el modelo asilar se ha ido modificando en México y también tenemos que hacerlo permeable dentro de aquellos que atendemos. Muy bien, doctor. La verdad es que la información que nos está dando
Híjole, yo creo que a todas las personas que estamos escuchando nos pone a pensar más allá de lo que, cómo estamos viviendo nosotros mismos, ¿no? Cómo estamos, si estamos emocionalmente estables, ¿no? Si gozamos de una salud plena, ¿no? También. Entonces, es algo muy, muy importante. Y pues bueno, les reitero el agradecimiento por parte de la Dirección General de Cultura de Paz que nos estén siguiendo en esta transmisión en nuestro miércoles de conversatorio. Y así invitarles que participen de sus preguntas que serán hechas a los ponentes al final de la tercera ronda. Y damos inicio a la tercera ronda y última, es la licenciada Victoria Álvarez. Desde el Instituto Fernando Ulloa, ¿nos puede compartir brevemente en qué consiste su modelo de trabajo en salud mental? Ay, no sé, desmuteado. Bueno, es un gusto contarles de qué se trata el trabajo en la institución. Les cuento por un lado. La institución Fernando Ulloa es una institución que tiene una sede en Buenos Aires, en Capital Federal, donde funciona, digamos, y siempre ha funcionado de manera presencial todas sus actividades. A partir de la pandemia se expandió a la virtualidad, así que hoy Olimpia, un minutito antes de arrancar, me preguntaba, ¿es muy grande la institución? Bueno, sí, siempre fue muy grande y ahora está más expandida, si se quiere. Es una institución que tiene como dos pilares fundamentales, que es la terapia psicoanalítica y la docencia, ¿sí? Por un lado, entonces, ofrece tratamiento psicoanalítico abierto a la comunidad a través de un bono comunitario de valor accesible. Atienden los profesionales en forma virtual y en forma presencial también en la sede que les conté. Se atienden, me pasaban el otro día el dato, aproximadamente 3.500 pacientes por semana. Es una institución privada, no tiene ningún, digamos, subsidio estatal. Bueno, y quienes se atienden, digamos, o quienes pueden pedir consultar para ser atendidos, pueden ser niños, adolescentes, adultos, parejas, familias, ¿no? Hay como una amplitud en relación a la población con la que trabajamos. Por otro lado, tiene el área de docencia, en donde los profesionales, que son los que atienden a los consultantes, a los pacientes, están en capacitación continua a través de posgrados, diferentes posgrados con diferentes especificidades. Yo, por ejemplo, en este momento estoy como docente de un posgrado de clínica de adultos, ¿sí? En algún momento estaba en un posgrado donde trabajábamos la clínica con niños, con adolescentes. Pero los posgrados también tienen esta amplitud, ¿no? Clínica de adultos, clínica con adolescentes, parejas y familias, y otras temáticas que si quieren después pueden ahí chusmear en las redes. Además, bueno, hay conferencias, hay talleres clínicos que son para los profesionales que atienden en la institución, pero también abiertos a quienes quieran sumarse, y eso es lo interesante también a partir de lo que nos dejó la pandemia, digamos, ¿no? Que es la virtualidad hace accesible también a estos espacios de formación a profesionales de distintas partes del mundo, les diría. Bien, les cuento un poco, así es como trabaja la parte, digamos, como formal, pero les cuento, ya que esta pregunta era, bueno, ¿en qué consiste el modelo de salud mental? La directora de la institución, que es Miriam Masover, que es su fundadora, que tiene añares de experiencia en el ámbito comunitario, eligió el nombre de Fernando Ulloa para la institución, porque Fernando Ulloa, en homenaje, ¿no? En cierto homenaje, Ulloa fue un médico psicoanalista argentino que trabajó fuertemente en el ámbito institucional, acompañando instituciones,
y sobre todo acompañando víctimas del terrorismo de Estado de la última dictadura militar acá en Argentina, ¿no? Su legado era el siguiente, ¿no? Entre otras cosas, les voy a resumir un chiquitín el legado con el que intentamos trabajar día a día en la institución. El legado era alojar al otro, y acá es re importante aclararles que alojar al otro es al otro en tanto paciente, por supuesto, ¿no? Aquel quien consulta por cierto sufrimiento, si se quiere, pero también esto es algo que se sostiene en todos los aspectos de en todas las áreas, digamos, de la institución, hacia los docentes, hacia los chicos de administración, ¿no? En recepción, los profesionales mismos que, como les contaba, son los que atienden los pacientes y los que participan de los grupos de posgrados. Alojar al otro es alojar a todos estos otros, digamos, con buen trato y ternura. Estos son conceptos que los tenemos así a mano todo el tiempo en la institución, pero que fueron trabajados por Fernando Ulloa. La ternura, Fernando Ulloa la conceptualiza como una instancia ética. Él la trae a partir de que la ternura es ejecutada, digamos, es llevada a cabo por la mamá o por papá, por quien ejerza la función de crianza, a propósito de la invalidez infantil, ¿no? Entonces tenemos, o sea, comienza a explicarnos el concepto de ternura en tanto aquel movimiento que tiene que hacer quien cría a un niñito, y que tiene dos condiciones, decía Fernando Ulloa. Una es la empatía, esto es, a partir de la empatía, garantizar el suministro de alimento, el arrullo, el calor, ¿no? Todas las necesidades básicas, si se quieren, pero también el miramiento. El miramiento lo nombra como mirar con amoroso interés a quien se reconoce como sujeto ajeno y distinto de uno mismo, ¿no? Esto es renunciar a hacer del otro un objeto, ¿no? Un objeto. Bueno, este concepto de ternura, que lo podemos pensar desde en los inicios, si se quieren, de la subjetividad de un niñito, es también un concepto que podemos llevar a cabo, y que intentamos practicar diariamente en la institución, por eso se los nombraba, pero me parece que es un buen recurso, como les decía al comienzo, también para usar en todo nuestro acercamiento profesional. Desde allí, digamos, como base fundamental para un tratamiento, desde allí parte nuestra escucha, que por supuesto tiene además un desarrollo teórico, ¿no? De estos posgrados que les contaba, son posgrados teórico-clínicos, se llaman. Es decir, trabajamos la teoría desde el psicoanálisis, desde Freud, desde Lacan y desde un montón de otros analistas, psicoanalistas más contemporáneos, a partir de la clínica, les diría, a partir de lo que la clínica, es decir, los pacientes, la cuestión diaria, el sufrimiento diario, nos enseña. Pero no sin esta base, ¿no? Ternura y buen trato. Entonces, básicamente, y no por eso simplemente, ¿no? Flor de trabajo igual es ese, el laburo de la institución es el de acercar a la salud mental a la población, sosteniendo en acto el buen trato. Por supuesto, con profesionalismo y siempre intentando acercar al sujeto a su posibilidad de recuperar su capacidad deseante, diría. Bueno, un poco esa es la presentación cortita que puedo hacerles de la institución.
Muchas gracias, licenciada Victoria. Qué bonito los conceptos de trato hacia las personas. Ayer precisamente estaba escuchando una persona ponente de una conferencia y ella hablaba de persona digna, ¿no? Que se le llamara, que significa persona valiosa, como tratar como si fuera el hermano, como si fuera tus papás, ¿no? En ese trato es como vas a lograr poder atender incluso, ¿no? A las personas con cierta, pues ahora sí, vulnerabilidad que tienen ellos, ¿no? Muchas gracias por su aportación. Y vamos ahora con el doctor Jorge Sánchez Mejorada. Doctor, con base en lo que actualmente trabajan en el CENDIU, ¿existen estrategias asequibles, eficaces y viables para promover el acceso a la salud mental? ¿Y cuáles serían las recomendaciones que nos puede compartir para la comunidad estudiantil que nos sintoniza? Adelante. Sí, muy bien. Digamos, de manera tradicional desde el CENDIU se ha brindado, digamos, atención psicológica individual bajo una perspectiva básicamente de terapia cognitivo-conductual, terapia breve. Se aplican talleres de promoción de la salud. Por ejemplo, ahora está muy vigente el tema justamente de manejo del estrés, por mencionar alguno. Están dirigidos pues a estudiantes, pero también, por cierto, a población docente cuando nos lo solicitan. Y inherente al modelo flexible, académico flexible que tiene la Universidad Veracruzana, también tenemos algunos cursos que dan puntaje curricular a los alumnos y que están relacionados con algún tema. Yo, por ejemplo, imparto un curso que se llama Salud Mental y Adicciones, ¿no? Por mencionar alguno de estos, ¿no? Ahora, digamos, así como a nivel general, a nivel poblacional, el tema de la salud mental se requiere transversalizar. Es decir, no solamente somos los profesionales de la salud mental quienes tenemos que emprender ciertas acciones, sino a muchos niveles hay que intervenir en la parte, digamos, de prevención, de promoción, de detección, y luego ya, si viene, desde luego, la referencia a los profesionales de la salud mental, psicólogos, psiquiatras, por citar solo algunos. Nosotros estamos trabajando, digamos, en crear una alianza con el sistema institucional de tutorías, con las y los tutores, para que ellos en algún momento dado, digamos, puedan identificar ciertos casos que requieren una atención más especializada. Por ejemplo, los temas, desde luego, de empatía, de aceptación incondicional, etcétera, pues también están vigentes, ¿no? O sea, aceptar y respetar a todas las personas, ¿no? Ahora les voy a hablar un momentito del programa universitario de educación inclusiva, que ya mencionaba algún antecedente mi colega, el doctor Nicolás, pero un poco es eso, ¿no? O sea, contar con otros actores que tienen un contacto muy directo con los estudiantes y que puedan de alguna manera, digamos, sobre todo eso, detectar y poder referir de manera oportuna a chicos o chicas que tienen alguna problemática y que requieren una atención muy específica. Digamos, las acciones novedosas que hemos emprendido, particularmente a partir de este año, por un lado, le hemos apostado a través de esta alianza con tutoras y tutores a formar grupos de ayuda mutua para estudiantes. Esto es una recomendación que la OMS ha dado desde hace décadas, digamos, como pensando fundamentalmente en el nivel primario de la atención a la salud, ¿sí? En los centros de salud, etcétera, como el incorporar este elemento de grupos de ayuda mutua para la población, ¿no? Y por lo tanto es una recomendación de la OMS que se ha desarrollado mucho en algunos países, como por ejemplo España. España tiene bastante trabajo en las diferentes comunidades españolas sobre lo que es la atención primaria en el primer nivel de atención a la salud. Lo que buscamos crear en la Universidad Veracruzana es como poder otorgar un primer nivel de atención, y dentro de este componente entrarían los grupos de ayuda mutua. Son grupos que buscan ser de 6, 8, 10, 12 estudiantes con la moderación, y así está especificado por la OMS. No necesariamente tienen que ser psicólogos especializados los que moderan estos grupos, sino personal que se entrena en la metodología, digamos, y en el enfoque que se requiere, ¿sí? Entonces, esta es una apuesta para nosotros muy importante, ¿sí?
Actualmente hemos capacitado más o menos a 100 tutores, de los cuales ya tenemos el primer resultado, que es como la apertura entre 30 y 40 grupos de ayuda mutua a nivel de la universidad. Otro tema que mencionaba, el Programa Universitario de Educación Inclusiva, que abarca, digamos, garantizar las condiciones para que las personas con diferentes tipos de discapacidad puedan ser realmente incluidas en el proceso universitario, desde su admisión o desde el examen de admisión hasta el egreso, ¿no? Y ahí hablamos de discapacidad motriz, discapacidad auditiva, discapacidad visual. Discapacidad auditiva, por ejemplo, es interesante. Ahora tuvimos el ingreso de 6 personas sordas a la Universidad Veracruzana. Había una, ahora ya tenemos 7 en un momento dado, que implica retos y que implica atención, y pues hemos trabajado justamente en el tema de lengua de señas mexicana para acompañarlos durante sus clases, etcétera, ¿no? Esto es algo que se hace específicamente con esta población. Y con las discapacidades psicosociales, en donde entran todos los temas de salud mental, los trastornos del neurodesarrollo, que mencionaba el doctor Nicolás, algún ejemplo, trastorno de déficit de atención, pero sobre todo hemos empezado a visibilizar muchos casos de trastorno del espectro autista, ¿no? Que me parece a mí que años atrás estos casos se veían simplemente como personas raras, inadaptadas, etcétera, ¿no? A las cuales se les discrimina, se les hace muchísimo acoso, muchísimo bullying, y que bajo la perspectiva de la inclusión, y aquí es un punto donde la inclusión se intersecta con la salud mental, porque primero hay que hacer, sí, los diagnósticos adecuados para sugerir, proponer lo que en el lenguaje de inclusión se llama ajustes necesarios, ¿no? Y así como para una persona con discapacidad motriz, el ajuste pudiera ser ponerle una rampa o un elevador para que pueda acceder a las instalaciones. En el caso de la discapacidad psicosocial, es decir, de la salud mental, el tema es un poco más complejo. Se requiere partir de un diagnóstico para entonces, digamos, poder proponer y poder diseñar las alternativas que implican, desde luego, temas en ocasiones psiquiátricos, desde luego psicoterapéuticos, pero también una serie de medidas que se deben de considerar en los procesos académicos, ¿no? Es decir, algún ajuste para algún chico puede ser darle un poquito más de tiempo en los exámenes, por ejemplo, o adoptar ciertas medidas en las clases, por ejemplo, con los chicos que tienen el TEA, el trastorno autista, pues hay algunas indicaciones, por ejemplo, como ser muy específicos, como repetir las indicaciones, porque una de las características de esta población es que son muy concretos. Entonces, si uno maneja abstracciones o lenguaje simbólico, no nos van a comprender, ¿no? Pero si damos indicaciones claras y precisas, está esto, ¿no? Entonces, digamos, este proceso de inclusión que naturalmente, como les digo, se intersecta con el tema de la salud mental, es algo que está recibiendo una prioridad muy grande por parte de la universidad. También nos implica un reto. Yo no pretendo decir que somos una universidad inclusiva totalmente, digo, estamos caminando en ese terreno, estamos aprendiendo muchísimo quienes estamos a cargo de esto, y entendemos que también todo el tema de la inclusión necesitamos transversalizarlo, porque uno de los grandes obstáculos que hay es la actitud, los prejuicios que se tienen, ¿no? Entonces, partir de la base de que a la población docente, los investigadores y los mismos estudiantes, hay que educarlos para que tengan un concepto adecuado de la discapacidad, un poco como lo entienden los organismos internacionales y también el gobierno de México. La discapacidad no se da nada más por una disfunción que pueda tener una persona, sino por las barreras del medio que le impiden incluirse. Entonces, bueno, son los temas que estamos trabajando de manera pues muy intensa, digamos, para caminar en esta dirección y volvernos en un futuro una universidad inclusiva. Estamos caminando en ello, pero el trabajo es enorme, la verdad, es enorme, porque son cuestiones muy actuales, muy novedosas, ¿no? O sea, hace unos años no se hablaba de esto, ¿no? Entonces, pues ahora lo estamos hablando, lo estamos asumiendo y estamos pues, tratando de diseñar las mejores estrategias
que implican muchísimos aspectos, desde infraestructura y tecnología, en algunos casos, lengua de señas en otros casos, o planes, digamos, lo más integrales posibles en cuestión de atención a la salud mental. Con eso concluiría esta parte. Muchas gracias, doctor. La verdad es que es digno de alabar toda la labor que está haciendo la Universidad Veracruzana. Por ahí leía yo que si todos anduviéramos en silla de ruedas, yo creo que la visión sería diferente al momento de hacer la construcción de incluso los diferentes edificios y demás, ¿no? Accesos. Ujú. Muy bien, pues muchísimas gracias. Vamos ahora con el doctor Nicolás Martínez, en su última pregunta también. En su trabajo en el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente, ¿cómo concientizar a las personas sobre el cuidado de la salud mental y cuáles serían los factores protectores para favorecer la salud mental y qué podría recomendarnos, doctor? Adelante. Gracias. Antes de contestar, retomo un poquito el último comentario que usted hizo, Olimpia. Yo creo que la pandemia nos otorgó la posibilidad de saber qué es estar en contra de la voluntad encerrado. Entonces, eso nos tendría que hacer concientizarnos en contra de un internamiento involuntario de una persona con discapacidad, ¿no? Si Así estuvimos es. medio recluidos un poco voluntariamente para salvaguardarnos, yo me imagino la experiencia que llegan a tener muchas personas en contra de su voluntad con esta retención, eso también tendría que ayudarnos. ¿Cómo concientizarlo? Pues me parece que algo fundamental es las campañas que se hacen desde la Secretaría de Salud, desde el Instituto Nacional de Psiquiatría, desde la ahora recién creada CONATAMA, de poder ir y generando algunos espacios, algunos materiales para poder tener más accesible el entendimiento de la salud mental, a qué se refiere padecer ciertos trastornos, cuándo sí llega a haber la necesidad de tener una aproximación psicofarmacoterapéutica o psicoterapéutica, o cuando incluso lo que se requiere es más bien una orientación ante algunos de los distintos puntos de crisis que podemos llegar a tener los seres humanos a lo largo de nuestra vida en etapas cruciales. Eh, Concientizar depende mucho también de cada una de las áreas en la sociedad en donde estamos inmersos, el trabajo en las escuelas, el trabajo en las instancias gubernamentales, en la sociedad per se, el generar una posibilidad de que este tema deje de ser tabú todos los días, sino que hablemos, y como bien decía el doctor Sánchez Mejorada, pues de este modelo de discapacidad en el que una persona no desea tener estas barreras y que hay que irlas modificando como sociedad. ¿Cuáles son los factores protectores? Bueno, pues me parece que hay muchos que podrían favorecer, me parece que es como las recomendaciones generales que hacemos los médicos, ¿no? Dormir el tiempo necesario, 6 a 8 horas, dependiendo de cada persona, no hay un parámetro específico de que tengamos que dormir todos 8 horas, el que tengamos una alimentación un tanto más saludable, evitar ciertos alimentos con pues exceso de azúcares que pueden llegar a generar también cambios en el metabolismo. Y esto es algo muy importante porque pues de algún tiempo para acá, y estoy hablando tal vez de un par de años, lo que se ha entendido también es esa relación que tenemos con la microbiota y con la parte del procesamiento de alimentos y la salud mental. Entonces, esto de que somos lo que comemos también tiene mucho que ver con nuestra salud mental y puede inferir y puede interceder en generarnos estados anímicos anómalos o incluso episodios de ansiedad por alguna ingesta inadecuada de algunos alimentos. El realizar una actividad física cotidiana, caminar si no es viable hacer ejercicio, pero también me parece que algo fundamental es lo que aprendimos a hacer en la pandemia y regreso al book. El tener espacios de recreación, de tranquilidad, el dedicarle tiempo a la familia, el dedicarnos tiempos a nosotros mismos, ¿no? El favorecer, el ejercer cierto hobby, cierta libertad en algunos puntos, pues no hay que dejarlos como si fueran algo opcional. Me parece que pueden llegar a ser algo fundamental para prevenir ciertos trastornos mentales. Y la otra es concientizarnos para poder accesar a estos servicios. No hay que esperar, como lamentablemente las estadísticas nos demuestran, años en los que una persona sufre de un trastorno mental y llegar a tardar hasta 20 años, como sucede en México, para que lleguen con un profesional de la salud mental a ser atendidos, sino que ante los primeros síntomas
y bueno, acercarse a algún profesional en general de la salud mental o de la salud y poder tener una aproximación adecuada para determinar si hay la necesidad de un tratamiento, generar estas campañas anti-estigma. Y me parece que también algo muy importante debería de ser favorecer, por ahí leía yo en los comentarios en Facebook, el acceso a los medicamentos, ¿no? Lamentablemente, pues ha habido una dificultad para acceder a los medicamentos a nivel nacional últimamente y eso puede llegar a imposibilitar el correcto desarrollo y la mejoría de la persona que está necesitando de un fármaco. Entonces, ayudar a que se lleguen a ser accesibles estos tratamientos y que dentro de la comunidad cercana al domicilio pueda haber la aproximación adecuada, no la necesidad de viajar grandes kilómetros o grandes distancias para acudir a un centro de atención. Eso me parece que también en esta transición que está haciendo el modelo en México, tiene que poner hincapié en poder tener una atención muy cercana al domicilio y cercana al domicilio. Sí, 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 muy bien, doctor. Muchas gracias por su información. Estuve pensando en lo que estaba comentando de las recomendaciones, ¿no? Hay también por ahí algo muy importante que es al momento de que alguna persona está, por decirlo así, tiene una problemática, la persona que está a su alrededor no sabe muchas veces cómo tratarla, ¿no? Y entonces ahí a veces se vuelve un conflicto al interior de cada familia, ¿no? Que también yo creo que hay que en conjunto, pues tener la terapia, ¿no? Para poder, cómo sobrellevar esa situación, ¿no? Pero bueno, muy bien. Tenemos aquí, ya terminaron las tres rondas de preguntas, muchas gracias. Y bueno, tenemos por aquí una pregunta de Berta Carranza. Pregunta al profesor: en México, la atención de la salud mental no es suficiente. ¿Cómo podríamos iniciar con la psicocoeducación para entender y conocer cómo proceder y apoyar en estos casos como comunidad? No sé si se refiere a usted, doctor Nicolás, o al... No sé, si Adelante, gusta adelante. contestar, doctor Sánchez, Ah, y luego yo complemento. Adelante, por favor. ujú. Sí. Bueno, yo pienso que en México, como en otros países, digamos, en vías de desarrollo, hay un rezago importante en la atención a la salud y particularmente a la salud mental. No es un fenómeno exclusivo de México, yo diría que es un fenómeno mundial, pero particularmente, insisto, en países en vías de desarrollo. Es muy poco lo que se invierte en salud mental. Actualmente, digamos, el modelo, el paradigma desde la OMS y que en alguna medida está, digamos, adoptando el gobierno de México es justamente enfatizar mucho la atención a la salud mental desde el nivel primario, desde el primer nivel de atención, lo cual implica el reto enorme de capacitar al personal, ¿no? Porque la formación que se da en salud mental en los profesionales de la salud, hablo fundamentalmente de los médicos, las enfermeras, evidentemente los psicólogos pues, tienen otro tipo de formación, ¿no? Más orientada a estos temas, pero ese aspecto es fundamental para poder brindar una atención adecuada en donde de alguna manera se atiendan los problemas, se puedan, digamos, acompañar a las personas, se pueda referir los casos que así lo requieren y después hacer el seguimiento desde el primer nivel de atención. Eso me parece fundamental, ¿no? El doctor mencionaba algo y a lo mejor mete un poquito de polémica aquí, doctor Nicolás, pero sí me gustaría, o sea, se habla mucho actualmente de la desaparición de los hospitales psiquiátricos como tal, ¿no? Lo que yo no he escuchado, por ejemplo, en países en donde, digamos, han disminuido o quitado, no sé, hospitales psiquiátricos, la realidad es que los hospitales generales tienen áreas, tienen una serie de servicios, digamos, en donde hay las condiciones adecuadas para atender a personas con problemáticas de salud mental severas. Eso es algo que yo no he escuchado que se vaya a hacer aquí, ¿no? De por sí, los hospitales, el sistema de salud está muy saturado desde hace muchos años, ¿no? Pero a mí me parece que es fundamental porque sí hay situaciones que requieren un segundo o un tercer nivel de atención, ¿no? Pensemos en personas en brotes psicóticos muy agudos o a lo mejor en depresiones muy severas con riesgo suicida alto
o a lo mejor en personas en etapas de manía, en donde realmente están poniendo de cabeza todo su entorno, incluyendo a la familia. Yo creo que también en ese sentido de pronto hay que ser empáticos con los familiares, porque es fácil decir, no, no hay que hospitalizar, pero ¿qué hace una familia cuando tiene en un momento dado un familiar en un brote psicótico agudo o en un brote de manía? Pues evidentemente que ahí no van a poder solos, necesitan la ayuda del sistema de salud, ¿no? Entonces, creo que son cuestiones que de pronto hay que afinar, hay que considerar, porque en general en medicina y la psiquiatría no es la excepción, muchos problemas se podrán prevenir, promover, incluso atender en el primer nivel de atención, pero hay problemáticas que tienen que llegar a un segundo o a un tercer nivel por necesidad. Eso sería así como algo que yo comentaría, y pues con gusto escucho al doctor Nicolás. Bueno, contesto por alusión personal. Gracias, doctor. Voy de atrás hacia adelante. Primero le contesto al doctor y luego hago mi comentario de la psicoeducación. Sí, efectivamente se ha malinterpretado la reforma a la Ley General de Salud, que ya fue promulgada desde mayo de este año. De hecho, de mayo del año pasado también hubo unas reformas. Ante la desaparición de los hospitales psiquiátricos, realmente no desaparecerían. Lo que dice la ley es no se construirán más. Es decir, no habrá nuevas instituciones de un modelo asilar. Y a lo que orienta es justo a manejar dentro de los primeros niveles de atención y cercano al domicilio, la atención en salud mental. Hasta donde tengo conocimiento, digo, yo no soy parte de la CONASAMA, pero sé de qué han ido trabajando. Han estado capacitando médicos generales y a enfermeras para poder atender en un primer nivel de atención y detectar las necesidades de la población de manera general. Si hay la necesidad de hospitalización, pues justo esa es una de las necesidades que se han planteado desde varios gremios, ¿no? Sobre todo desde nosotros de psiquiatría, la necesidad de tener camas dentro de hospitales generales, la necesidad de tener la canalización, digo, el sueño que hemos tenido en México desde hace años, de tener un sistema de referencia contra referencia adecuado para poder hablar de un expediente único y poder tener una comunicación entre los distintos niveles de atención, me parece que con esto será más urgente, pero esto ha ido empezando a formularse y es que la realidad en México es que no teníamos un primer nivel de atención en salud mental. Todo lo atendíamos en tercer y cuarto nivel. O sea, prácticamente ante esa ausencia, ante esta falta de respuesta desde el Estado, pues había una sobresaturación de hospitales psiquiátricos como Flo Bernardino, Juan de Navarro, Instituto Nacional de Psiquiatría y los distintos hospitales psiquiátricos a niveles estatales. Y eso generó también el rezagar un tanto la atención en tiempo. Hoy lo que se busca es modificar esa atención para que sea accesible desde el primer nivel. Estoy de acuerdo igual en el caso del internamiento. Lo que se modificó en la ley, en el artículo 75, refiere a que se requiere un consentimiento informado o una directriz anticipada de una persona con algún trastorno mental para su internamiento. Y hay una salvedad muy pequeñita que ahí viene como, digamos, la figura que existía antes en la Ley General de Salud, que era del internamiento involuntario. Si pone en riesgo su vida y es la única solución para poder resolver la situación, entonces se dicta por el médico por el tiempo mínimo necesario y como antes estaba modificándolo a un internamiento involuntario de manera más pronta posible con la notificación ministerial. Es decir, no se ha vetado el internamiento involuntario, sino que se le han acotado ciertas características para una urgencia médico-psiquiátrica real. Porque, digo, hace no mucho una publicación de la doctora Cordero, del equipo de la doctora Mayna Mora, evidenció que la mayor parte de los pacientes que están hospitalizados en México en instituciones psiquiátricas son pacientes con discapacidad intelectual. Ni siquiera estamos hablando de personas con un trastorno de esquizofrenia o depresión o algún otro. Y eso pues también habla mucho de la dinámica que tenemos como sociedad, que el internamiento ha sido una manera de resolver otras cuestiones que no tienen que ver con salud mental. Y en el específico de la intervención de psiquiatría, también me parece que, bueno, a día de hoy, o me puedo equivocar en cifras, hasta donde yo revisé, hemos de ser no más de 6,000 psiquiatras en el país y hemos de ser no más de 16,000 psicólogos en el país. No nos vamos a alcanzar entre nosotros para poder atender a la población. Necesitamos capacitar a médicos generales, a enfermeras, a trabajadores sociales, a terapeutas para poder atender estas necesidades. Y ese es uno de los puntos que también ha estado pugnando en la atención ahora con la recién formulada con la TAMA.
Coincido con usted, doctor, en el aspecto de que se necesita más presupuesto. O sea, no va a haber presupuesto que alcance si no se reformula y se modifica, y de buenas intenciones pues no vamos a lograr cubrirlo. Y en el caso de la psicoeducación, pues sí me parece que el pilar debe de ser las acciones, por ejemplo, con las que se llevan en la Universidad Veracruzana, lo que hace el Instituto en Argentina, que hacemos también aquí en el Instituto Nacional de Psiquiatría, poder hacer accesible a la comunidad en general información, ¿no? Ahorita, por ejemplo, en el Instituto Nacional de Psiquiatría, este mes, por eso les decía que en octubre estamos medio insoportables los psiquiatras, sobre todo en México, se formuló por parte del instituto una serie de imágenes y de textos que mes con mes se van llevando con distintos temas, pero este mes se le dedicó a la parte de la legislación en salud mental, para que la conozca la gente, ¿no? Que sepa qué es un consentimiento informado, cuándo se puede hacer un internamiento y cuándo no, cuáles son los derechos de las personas con discapacidad psicosocial o intelectual, y cuáles son las posibilidades que también tienen de acceso al tratamiento, porque muchas veces es el desconocimiento y la falta de información accesible de forma rápida que imposibilita que lleguen a este sitio. Entonces, esas campañas que ha formulado exitosamente el Instituto a través de la difusión de la mano de la encomienda del doctor Madrigal, nuestro director, pues han permitido que haya espacios en donde la población en general accese a este tipo de información y les sea muy accesible y muy práctica. Sí, muchas gracias a ambos por su información y responder a la pregunta de la señora Berta Carranza. Tenemos por aquí también un comentario de una espectadora, Analía Furchinito. Felicitaciones para ustedes, muy valioso este encuentro. Desde Argentina, BSAS, un placer estar hoy junto a ustedes. Y bueno, también tenemos una pregunta para la doctora, precisamente, en cuanto a las violencias en la sociedad que vivimos en el mundo, cómo esa visión de la ternura en los tratamientos que comentaba es favorecedor para la implementación de una cultura de paz en la sociedad. Bueno, qué pregunta. Bueno, no soy doctora, soy licenciada, claro. Bueno, entre tanto doctor ameritaba ahí la confusión. Bueno, a ver, ¿qué decir? Me perdí un poco cómo era la pregunta, pero entiendo que es cómo podemos hacer uso de esta noción de ternura en esta... ¿Te lo repito? Dale, dale. Dice, ¿cómo esa visión de la ternura en los tratamientos que comentaba es favorecedor para la implementación de una cultura de paz en la sociedad? Bien, a ver, está bueno porque se relaciona un poco con esto que decías, Olimpia, que me encantó que traigas este significante de persona digna, ¿no? Porque pensaba, la ternura que yo les traía como conceptualización justamente se refiere a esto, a la renuncia por parte de cada quien a considerar al otro un objeto, digamos, un objeto pero no como una cosa, ¿no? Como, no sé, como si fuera, bueno, lo considero una virome, una lapicera. Considerar al otro como objeto justamente es quitarlo de ese lugar de dignidad, de considerarlo un sujeto con su individualidad, con sus diferencias, ¿no? Bueno, con sus propias cuestiones. Entonces, esto lo podemos tomar desde, como yo les decía, desde la conceptualización de la constitución psíquica, es decir, que una madre, un padre, quien cría, renuncie a considerar a su hijito, su hijita como objeto, es ya considerarlo desde el primer momento una persona con su individualidad, ¿no? Y esto traspolarlo a el tratamiento con los demás y desde nuestra calidad de profesionales de la salud, esto es clave, esto es desde el inicio, es considerar al otro justamente como un sujeto digno y portador de derechos, porque no nos olvidemos que justamente, ¿no? Una persona digna es aquella justamente
que puede acceder a sus derechos, pero considerarlo justamente en su subjetividad como un sujeto diferente a uno, es decir, par y diferente a la vez. Esto, ¿no? Poder ubicar esto, y parece como muy fácil, claro, ubicarlo en un 1 a 1, en una consulta, pero está buenísimo que la pregunta apunte, ¿no? A, bueno, ¿qué pasa en la sociedad? Yo siempre digo lo siguiente, cuando nos metemos con el cuerpo del otro, ¿no? Alguien que, lo digo como desde lo básico, vamos y le pegamos a alguien, ¿no? No sé, nos enojamos mucho, nos enoja mucho, nos frustra mucho algo que nos dice alguien, y le pegamos, ¿no? Un niñito, vieron que por ahí es más esperado, pega mucho, nos dicen en el jardín, uy, le pegó a tal. Bueno, porque el niñito está construyendo las herramientas para lidiar justamente con las frustraciones, lo que no le gusta, poder decir. Bueno, entonces, cuando alguien más adulto, diríamos, se mete con el cuerpo del otro, podemos pensar que lo que sucede ahí es que no está contando con recursos simbólicos para lidiar con determinadas situaciones, ¿no? Meterse con el cuerpo del otro es eso, ¿no? No hay algo de la palabra, de otro tipo de recursos que no estarían funcionando. Bueno, tal vez eso podemos, ¿no? Traspolamos eso a cierta violencia generalizada, ni hablar que además, bueno, hay algo de la masa, ¿no? Que genera ciertas identificaciones, entonces pueden ir todos pueden apuntar violentamente hacia un mismo objetivo, nos trae un montón de problemas. No sé si yo tengo la solución a cómo lidiar o cómo traspolar este concepto de ternura tan importante a la violencia generalizada. Pero tal vez, ¿no? Si estamos como advertidos, advertidas, de poder hacer un uso en esa línea, en cuidar, ¿no? Al otro, de ponerlo en ese lugar de objeto, bueno, podemos intentar comprender por lo menos algo que por ahí es hasta más sociológico y más grande, ¿no? Y que nos excede por ahí un poco. Espero poder haber respondido un poco a esta persona. Sí, gracias, licenciada, muchas gracias. Y bueno, ya no hay ninguna más otra pregunta del público. Vamos ahora a una ronda de despedida, ¿sí? De cada ponente, por favor, y para que demos de conclusión este conversatorio. Adelante, licenciada, nuevamente con su despedida. Bueno, solamente agrego el agradecimiento enorme. Me parece, alguien lo había dicho al principio y entonces por ahí está bueno retomarlo en este final, que ya estemos hablando, juntándonos, ¿no? A hablar de salud mental, a poner nuestras diferentes visiones sobre el asunto, a hinchar, ¿no? Con este tema, más allá de lo que podamos hacer profesionalmente en cierta individualidad, me parece que ya es favorable, más allá del mes de octubre, diría yo, como decías vos, Olimpia. Así que bueno, nada, les agradezco, fue un gusto escucharlos y participar de este encuentro. Muchas gracias, licenciado Victoria. Vamos con el doctor Jorge Sánchez. Adelante, doctor. Pues me gustaría mencionar lo que dice la OMS, que ya lo mencionaron en algún momento: sin salud mental no hay salud. Y yo diría también, sin salud mental no hay vida plena, ni hay posibilidades de, digamos, interactuar a nivel académico, a nivel laboral. Requerimos de la promoción, la prevención, la detección oportuna, la referencia, la atención en el primer nivel, desde luego en el segundo nivel, en el tercer nivel, y desde muy diversos ámbitos. La salud mental es algo que nos convoca a los profesionales de la salud, pero también convoca a una infinidad de actores sociales, a las familias, desde luego, a los académicos, al personal de salud, en fin, a las empresas. Yo creo que es un tema que debe posicionarse
cada vez con mayor claridad y que debe trabajarse. Y me parece que, digamos, una coyuntura en esta etapa pospandémica en la que estamos hablando más del tema, un poco en consonancia con lo que dice la OMS, con las propuestas del gobierno mexicano, con las leyes actuales, pero también con una mayor conciencia, puede ser un momento, un parteaguas para entrarle con más decisión, con más recursos al tema de la salud mental. Y muchas gracias por la invitación nuevamente. Gracias, doctor, a usted por su participación. Vamos con el doctor Nicolás Martínez. Adelante, doctor. No, pues muchas gracias por la invitación. Me parece que fue un gran panel, una gran idea hacer este tipo de eventos. Y retomando un poquito lo que han dicho mis compañeros de mesa, efectivamente me parece que la salud mental vista como un derecho humano nos obliga un tanto a los ciudadanos y a los estados que respetamos los derechos humanos a respetar a estas personas que pueden estar buscando ejercer ese derecho, ¿no? Hay que combatir y repudiar el estigma, la discriminación, hay que permitir el libre ejercicio de la capacidad jurídica y me parece que uno de los principales retos, y escuchaba yo en un foro el día de ayer, pues la tenemos en múltiples circunstancias, no solamente la sociedad en general, sino los propios psiquiatras. Necesitamos reeducarnos en la manera en la que vemos la salud mental y no permitir que justo el modelo médico rehabilitador imposibilite el ejercicio de derechos humanos de personas que padecen algún trastorno mental y para poder generar que no tengan una discapacidad psicosocial, como bien decía el doctor Sánchez Mejorada, el quitar estas barreras que hemos impuesto como sociedad para un libre ejercicio. Y bueno, me parece que Argentina nos lleva la de gana en muchos sentidos, han hecho ya grandes avances desde las leyes y desde el modelo que han estado permeando hace algunos años, tienen distintas vicisitudes también, pero me parece que pues, hay algunos ejemplos como Argentina que hay que tomar en cuenta para ver las modificaciones que tenemos que hacer en México. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias, doctor Nicolás, por su gran aporte a este conversatorio. Y bueno, vamos a proceder a la entrega de los reconocimientos a nivel virtual y posteriormente, bueno, se les estará llegando vía correo electrónico. Tenemos primeramente el reconocimiento, dice así: la Dirección General de Cultura de Paz y Derechos Humanos otorga el presente reconocimiento a la licenciada Victoria Álvarez por su destacada participación en el conversatorio virtual Promoción de la Salud Mental como Derecho Humano, con una duración de 2 horas, el cual se llevó a cabo en la página oficial de Facebook de esta dirección. A 11 de octubre de 2023, Jalapa, Veracruz, y firma nuestro director general de Cultura de Paz y Derechos Humanos, el maestro Sergio Ulises Montes Guzmán. Muchas gracias. Bien, también tenemos el reconocimiento al doctor Jorge Sánchez Mejorada Fernández, igual por su destacada participación en el conversatorio virtual, Promoción de la Salud Mental como Derecho Humano, con duración de 2 horas y, bueno, llevado a cabo por la página oficial de Facebook y 11 de octubre del 2023, aquí en Jalapa, Veracruz, firmando también el maestro Sergio Ulises Montes Guzmán, director general de Cultura de Paz y Derechos Humanos. Muchas gracias, doctor Jorge. Y también tenemos el reconocimiento para el doctor José Nicolás Iván Martínez López por su destacada participación en el conversatorio virtual Promoción de la Salud Mental como Derecho Humano, con una duración de 2 horas, el cual se llevó a cabo en la página oficial de Facebook de esta dirección, 11 de octubre de 2023, Jalapa, Veracruz, firmando al maestro Sergio Ulises Montes Guzmán, director general de Cultura de Paz y Derechos Humanos. Pues bien, con esto vamos a concluir nuestro conversatorio, recordándoles que cada mes tenemos un interesante tema que tratar con todos ustedes. Y bueno, los esperamos el próximo 16 de noviembre a la misma hora con el tema Acciones para construir sociedades libres de violencia en mujeres, niñas y adolescentes, en el marco del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Entonces, una cordial invitación y bueno, les agradezco a los ponentes por su destacada participación, un placer haberlos conocido también por este medio y pues les agradecemos a todas y a todos el haber estado con nosotros siguiendo por la transmisión de Facebook y nos vemos hasta la próxima.
Muchas gracias.